Bien, última parte de nuestro espacio. Estamos conversando con Luis Crespo, él es economista de las variaciones del tipo de cambio y qué hacer para este 2023, qué se puede esperar en este sentido. Hay quienes dicen que esto ya hay que dolarizar, que Venezuela necesita ir a una dolarización porque el bolívar ya no, la gente no tiene confianza en el bolívar, no hay forma y además se le va a quitar del Estado la capacidad de emitir dinero inorgánico y la maquinita de prender e imprimir los bolívares. Es decir, hay quienes dicen que para solventar este problema de la variación del tipo de cambio es simplemente eliminar el bolívar. Es una solución, primero, factible y segundo, en términos reales, que es la única que nos queda. Por el contrario, todavía se puede rescatar el valor del bolívar, porque hay otras voces que dicen no se puede dolarizar porque el bolívar es la moneda nacional, la autonomía del Banco Central de Venezuela. Son las dos visiones que hay. Sí, el tema de la dolarización como una medida de facto para detener la hiperinflación tuvo mucha fuerza en ese momento histórico que estábamos en crudo dentro del fenómeno hiperinflacionario 2019, 2020, donde la exacerbación de alza de los precios era terrible y bueno, pulverizó el bolívar. Recordemos que estamos hablando de una moneda que ha transitado por 3 reconversiones monetarias y en 3 años se le eliminaron prácticamente 11 ceros. Una moneda destruida, que perdió sus cualidades, que genera desconfianza. Y es lo que motivó el tema de un régimen multimoneda, donde hay estados o regiones del país que es bimoneda, donde está el dólar y el bolívar, pero tenemos, por ejemplo, Occidente, donde está el peso, el dólar y el bolívar, y es multimoneda. O en el sur, donde está el oro, también como moneda. Exactamente, un instrumento de intercambio. Entonces, hemos transitado por un régimen donde los agentes económicos se han ajustado a las condiciones que se le han impuesto y esa metodología de utilizar múltiples monedas es lo que ha permitido que sigan operando. Ahora, yo soy de los economistas que creen que podemos tener una moneda, quitándole todo el sentimiento del bolívar, le podemos cambiar el nombre, pero podemos tener una moneda, podemos definir eso partiría de la necesidad de generar un plan económico creíble y de consenso donde se incorporen a todos los sectores de la sociedad para impulsar ese plan económico y no un conjunto de medidas aisladas que no generen confianza y que se manejen con mucho silencio. En este momento en el país hay un plan de ajuste de aproximadamente 2 años y medio y no ha sido presentado al país. Eso genera desconfianza, eso genera incertidumbre e incorporas a los sectores a partir de la coerción, pero no con un liderazgo que pueda comprometer a los académicos, a los gremios, a los empresarios, a las familias venezolanas e identificarlos con ese plan económico. Ejemplo, Brasil 1994, y hemos sido reiterados en ponerlo como referencia, el Plan Real, donde el primer elemento de ese plan era la incorporación y el consenso de todos los sectores a defender e a identificarse en la construcción de esa política. Elementos sobre políticas fiscales, monetarias, cambiarias y comerciales que pudieran potenciar el mismo y poder recuperar la estabilidad monetaria y una nueva moneda en Brasil. Yo creo que pudiéramos perfectamente tener una moneda a partir de ese escenario. Si nos mantenemos en el escenario que estamos, bueno, rápidamente ya hay una respuesta de los sectores en asumir otra moneda distinta al bolívar, porque el bolívar en la actualidad está destruido, pulverizado y no genera confianza. Las distorsiones en el mercado cambiario, que el nerviosismo que tiene la gente, agarra bolívar y rápidamente me volteo, porque la alta inflación y la pérdida de poder de compra del bolívar, bueno, lo vivimos a diario. Tal vez los más golpeados, por supuesto, son quienes ganan en bolívares y la administración pública, que es ese grueso, porque tal vez el empresariado privado puede anclar el ingreso de sus trabajadores en dólares, así lo paguen bolívares, pero el sector público, los pensionados, no tienen esa misma suerte. Y por supuesto en ese contexto hay que hablar de cómo todo lo que pueda hacer la política monetaria afecta al tema salarial, porque en las últimas horas hemos escuchado declaraciones del gobernador de Táchira, Freddy Bernal, hemos escuchado algunos medios que han hablado de una propuesta que evalúa el Ejecutivo de un salario sostenible en el tiempo.
pero un salario puede ser sostenible en el tiempo sin corregir estas variables, estas distorsiones que existen, porque si volvemos al escenario de marzo de 2022 con un aumento de 130 bolívares, que eran $30, a lo que hoy tenemos, habla de cómo uno de esos factores claves es corregir estas distorsiones. Creo que hay que enviarle un mensaje a los funcionarios del gobierno. Mantener esa práctica unilateral de imponer el salario mínimo, además de ser inconstitucional, no abona el escenario de los consensos y de la responsabilidad de los otros sectores en construir una metodología acertada del salario mínimo. O sea, el salario mínimo en Venezuela en este momento no puede ser definido unilateralmente por uno de los patronos. Creo que el diálogo social donde estén los sindicatos, donde estén las federaciones, donde estén los gremios empresariales y el gobierno, es el escenario donde debería discutirse. Segundo, bueno, ¿cómo creerle a esos funcionarios que no presentan la información macroeconómica del país? Cuando tú buscas información sobre macroeconómica que sustente el presupuesto del año 2023 o el propio presupuesto que se filtró, pero que esa ley no está publicada y que es una ley que todos deberíamos conocer, hay opacidad sobre esa información. La contabilidad nacional no está actualizada en este país. El escenario macroeconómico para el 2023, a partir de cuánto es la inflación estimada, el comportamiento del tipo de cambio, la producción petrolera, la recaudación fiscal, eso no está claro a la nación. Si nosotros buscamos cifras fundamentales, balanza de pago, balanza, el intercambio comercial en la estadística del Banco Central desde el año 2019 no se publica, hay grandes limitaciones de cifras. Entonces, ¿cómo creerle a esos funcionarios que hablan hoy de que se está construyendo una propuesta que va a beneficiar a los trabajadores si no hay información clara? Además, no puede ser unilateral y cualquier salario mínimo en este momento debe tomar en consideración el contexto de alta inflación y que debe ser de muy ¿Cómo puede estimular esa inflación? ¿no? Y que puede ser de muy corto plazo la necesidad de ir revisando el mismo. Debe ser, hay que indexarlo. Y eso, el salario, en este deterioro del bolívar y con la inestabilidad del tipo de cambio, cualquier discusión de salario debe pasar por la necesidad de establecer la indexación del mismo en un periodo de muy corto plazo y revisándolo regularmente. Sea a dólares, a petro, a lo que quiera usar, pero tiene que ser indexado, porque ¿qué pasó durante el 2022? El salario mínimo que tenemos hoy en Venezuela fue definido unilateralmente en marzo del 2022, un país que transitó por una inflación que supera el 200%, y ese salario quedó rezagado, y bueno, es lo que da como resultado que los trabajadores rechacen el salario mínimo en bolívares, es la condición de pérdida de condiciones de vida y es el gran malestar que tienen los venezolanos en este momento. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Luis Crespo con nosotros, economista, hablando de esta realidad para 2023, lo que puede ser la variación del tipo de cambio y esa propuesta. Por cierto, sobre el tema salarial, Ludewick nos envió un comentario a través de Instagram, @Ludewick1957. Bueno, un par de comentarios. Primero, salario sustentable igual a salario mínimo vital, como lo establece el artículo 91 de la Constitución, que es explícita. Queremos seguridad, o anclar al dólar o indexar apegándose al artículo 91 de la Constitución. Y también esto con respecto a la entrevista a César Pérez Vivas, ya comenzó el carnaval electoral, ofrecen y no cumplen, amanecerá y veremos. Muchísimas gracias a todos los que como siempre están en redes sociales también dándole like, reposteando nuestro contenido, @EnContextoPiso y @Carlos Peñalosa, y recuerden que esta entrevista también estará disponible en el canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Ustedes se suscriben y allí también pueden activar las notificaciones y van a recibir la información cada vez que actualicemos nuestro contenido. Nos vemos mañana nuevamente a la 1.